Hola, queridos conspiradores, conspiradora, conspiradores hola. queridos. Ya, Benito. Y ahora a mí me Tranquilo. tocó así como de pasadita, nada más. Bueno, la idea es que conversemos junto con ustedes en los y sí, por ejemplo, y sí, Moctezuma, Xocoyotzin, que ya saben ustedes que eran antropófagos, se hubiera comido vivo a Cortés, porque se daba el caso, ¿no? Pero generalmente lo sacrificaban antes. Y les Sí. hacían un pozole también. Sí, pero bueno, lo importante también, ¿qué tal que Porfirio Díaz, cuando dijo me voy a retirar en las próximas elecciones y evidentemente no se retiró, qué tal que se hubiera retirado? Y si no se hubiera presentado, ¿qué hubiera pasado? En fin, esos son los temas. ¿Qué tal que Madero realmente hubiera dicho, no acepto irme a ningún lado, yo me muero aquí? Que no hubiera firmado ninguna renuncia, que no hubiera, ese hubiera de Madero, me encantaría. Yo me iría más atrás con Madero. Por ejemplo, ¿qué tal si hubiera dicho, a ver, renuncia a Porfirio Díaz y se me larga León de la Barra, todos los pinches porfiristas y voy a gobernar porque soy el caudillo vencedor? ¿Qué hubiera Y pasado? pongo a Felipe Ángeles al mando de la plaza. Y Bernardo Reyes, adiós. Todo el tiempo estamos diciendo que lo hubiera no existe. Esto se repite casi en todos nuestros programas. Pero en esta ocasión vamos a hacer un juego que esperemos que les divierta a partir de la reconstrucción histórica de hechos que pudieron haber sucedido. ¿Va? Exacto, bueno, salud, Salud. entonces, salud. Historia contrafactual. Bueno, ya sabemos, por ejemplo, cuando Cortés llega a Tenochtitlan y bueno, Moctezuma lo invita al palacio de Axayácatl para recibirlo como él consideraba que tenían que recibir a lo mejor a uno de los herederos de Quetzalcóatl. Pero bueno, la realidad de las cosas es que pensemos que no fue así y que Cuitláhuac, el hermano guerrero, el que siempre se opuso a que los alojaran en Axayácatl y en el templo, en el palacio, perdón. Entonces yo creo que es importante que recordemos o que pensemos qué pudo haber sucedido, ¿no? Si Moctezuma, en realidad de doblegarse entre los españoles, ya ven cómo acabó, él hubiera dicho, no hay manera, eran pocos los españoles, eran 800, con todos los soldados mexicas del Calmecac, hubieran podido hacerlos materialmente pedazos. Pero ¿y qué tal que sí los hubieran hecho pedazos? Yo él hubiera más atrás, que no fuera tan supersticioso Moctezuma, que no creyera tanto en esos augurios, que no lo dejara avanzar tanto. Desde lo que había pasado en Cholula, debió haberlo no dejado entrar. ¿Qué hubiera pasado si Moctezuma no hubiera sido tan, no sé, supersticioso, dejarlo entrar? ¿Qué hubiera pasado? Yo, yo no lo retomo de ahí, yo de acá. Pon tú que sí, es supersticioso, va haciendo tal, lo recibe y decide, no les da buena espina a Moctezuma y decide sacrificarlos, pero deja vivos algunos de los capitanes. Entonces, ¿qué haría Moctezuma? Yo pienso que lo que hubiera hecho es negociar una gran paz con Tlaxcala, porque evidentemente iban a regresar los españoles tarde o temprano. Claro. Te quedas con algunos españoles vivos, ¿para qué? Para que te enseñen cómo utilizar los metales, porque no se conocía prácticamente el fundido y todo eso. O sea, igual que lo que hicieron. Y entonces, pues te preparas para la llegada de una segunda ola expedicionaria que iba a llegar tarde o temprano. Quizás sí, haciendo una gran alianza, ahí sí, como se plantea en la historia oficial, de todos los pueblos indígenas unidos contra el enemigo común, quizá hubiera cambiado la historia definitivamente. Pero a la larga, y como bien dices, hubiera llegado una segunda oleada Claro. y hubieran sido conquistados tarde o temprano. Claro. O sea, de alguna u otra manera. Y es que hay un punto. Ellos, los mexicas, no sabían de dónde venían los españoles, no podían irlos a perseguir, no podían navegar. Yo sí les hubiera preguntado, a ver, ¿cómo es que llegan ustedes aquí? Me encanta la imagen de mexicas y tlaxcaltecas juntos, un enorme ejército avanzando sobre el Escorial para acabar con Isabel y Fernando. No, eso sí es lo único que no hubiera podido suceder. Bueno, Bueno, pero que les enseñaran a usar las armas. No, pero a lo que voy es, a ver, siendo más o menos un poquito realistas dentro de la lógica. Evidentemente los aztecas no iban a hacer grandes barcos para atravesar el Atlántico e ir a invadir a España ni nada por el estilo.
¿Qué haces? Una alianza defensiva, una alianza que te enseñen esos españoles que dejaste vivos y planteas una gran defensa. Seguramente se hubiera dado un proceso de conquista de otro modo, quizá no tan desigual. Quizás hubieran llegado los ingleses y en ese caso no existiríamos como pueblo porque el mestizaje no hubiera sucedido, como no sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no hubieran llegado porque ya estaban las bulas alejandrinas, donde el Papa había determinado que eso era de España. Exacto. Ahí el problema es que partimos del hecho de que si España era, digamos, a fuerza. Nos Nada tocaba, más. ya no se hubiera podido cambiar. Ese exacto. hubiera no se puede conjugar. Estamos jugando, esto se llama ucronía. La ucronía es una suerte de género literario fantástico que habla de reconstrucción de hechos a partir de ciertas cosas lógicas, pero con cosas que hubieran pasado de una manera distinta. Pero imaginemos- Les recomiendo El hombre en el castillo de Philip K. Dick, que es una historia magnífica. Perdón. Imaginémonos, por ejemplo, que el cura Hidalgo, en lugar de abstenerse de tomar la Ciudad de México, la hubiera tomado. Estamos hablando de a los 2-3 meses de que inició el movimiento de independencia. Pues hubiera cambiado la historia. No estarían todas las cabezas en la alhóndiga de Granadito. Por supuesto que no. Y no existiría Agustín de Iturbide y no hubiera habido ese primer imperio. Lo que hubiera existido seguramente hubiera sido una Ciudad de México tomada, pero ¿cuánto tiempo hubiera estado realmente tomada? ¿A poco Félix María Calleja se iba a quedar cruzado de manos? Hubiera habido una gran batalla en la Ciudad de México y a lo mejor hubiérase consumado la independencia en ese momento, en esa noche. O no, porque a lo mejor no era la independencia, sino el grito de autonomía. viva Fernando VII, Claro, ¿no? El reconocimiento claro, de España claro. como... Pero fíjate, yo me Claro. voy un poquito atrás. Sí. Esa noche del 15 de septiembre no se raja Allende. Allende dice, vamos a coger gachupines en vez del cura Hidalgo. Hidalgo le dice, yo te sigo. Y entonces ese levantamiento del 15 y 16 de septiembre de 1810 es como originalmente se tenía planeado, de los criollos nada más. No involucras al pueblo, porque lo que pasó fue que en el momento en que Hidalgo toma el liderazgo del movimiento, pues obviamente convoca al pueblo, pero así no. Haces un movimiento criollo como sucede en Sudamérica, Sí. y entonces quizá Se perpetúa el virreinato, de alguna manera. empiezas con una autonomía que Autonomía terminará siendo monárquica, independencia, claro, claro, claro. como sucedió, seguramente ibas a pelear, pero ya nada más era un asunto de criollos. Qué cosa. Pero ¿Qué Me hubiera? estoy poniendo muy nervioso. no ¿eh? ¿Qué se, hubiera, tal? no se hubiera destruido la economía porque fueron en realidad 10 años, exacto. 10 años de guerra de independencia, ¿no? Digo, y se destruyó la economía. Si ahí en ese momento Hidalgo toma la Ciudad de México con Allende, ahí también hubiera habido un problema porque ¿quién iba a gobernar? ¿Allende o iba a gobernar Hidalgo? El ayuntamiento. Exactamente. Bueno, habría que ver con ellos, ¿verdad? Porque pues ya estaban peleando entre los dos. No. Acuérdense que el propio Allende trata de envenenar 2 veces a Hidalgo. Cuando pasó todo esto del movimiento ya del pueblo. Pero hay una cosa importante que hay que enfatizar. Nosotros no éramos colonia, éramos un reino, éramos el virreinato, y no hubiéramos roto la economía ni los lazos con la metrópoli, y hubiera sido una cosa, vamos a imaginar un Commonwealth, seríamos una nación, digamos, en un eje, con un satélite, digamos, de bienestar económico como lo es el Commonwealth. Sería otra historia completamente. Pues ni tan bienestar económico, ¿eh? Estoy pensando en Australia. Yo me fui a Canadá. Ay, Australia se la pasan de lujo y Oye, hay canguros. Y Canadá, y hay canguros. Oye, ¿y si, Los le hubiéramos- canguros son muy duros de pelar. ¿Qué hubiera? ¿y si le hubiéramos ganado a la guerra a los gringos en el 46? No, ahí no Ahí pasa sí nada. no, yo creo que no. Nos hubieran madreado después. Ahí sí. Querían Tarde ese o territorio temprano. vacío, Sí, era de tarde ellos, o ya le temprano. habían echado el ojo. No, ¿sabes yo a dónde venía? Si cuando el imperio se establece en México, hubieran hecho una buena política de colonización. ¿Cuál imperio? ¿El primero o el El segundo? primero, no, el imperio. El imperio de Iturbide, el primero. Y haces una buena campaña Hacia de el norte. colonización hacia el norte, o sea, ocupando O sea, todas esas Texas. tierras. Claro. Y entonces quizá ahí sí, el conflicto con Estados Unidos quizá hubiera sido de otra manera y no perder todo ese territorio porque al final estaba despoblado. Y es lo que había advertido Mier y Terán, Manuel Mier y Terán, cuando va a hacer toda esa expedición para ver cómo está la situación. Dije, esto se va a perder. Claro. Pero si haces una política, e incluso una política de colonización tan restringida como la tenían, si no eres católico no vale, tienes que haber nacido aquí, etcétera. Pero sí mandar oleadas de gente desde el centro a colonizar y dar todos Claro. los recursos. Oye, y uno hubiera escalofriante. ¿Qué hubiera pasado que el Congreso norteamericano no se hubiera echado para atrás con la invasión y se hubiera quedado Estados Unidos
más tiempo del que estuvo en el 16 de septiembre de ¿Are 1847. you talking to me? Sí. Eso hubiera I am sucedido. talking to Estaríamos you. hablando en inglés posiblemente. Oye, ¿y si... ¿Qué y hubi- si- ¿Seríamos parte de Estados Unidos? ¿Seríamos un estado más? ¿3, 7? ¿Qué hubiera ¿Viste el pasado? silencio que se hizo? Pero es que mucha gente habla de eso y mucha gente dice, es que si los norteamericanos hubieran tomado México sería otra historia. No, bueno, pero ¿te acuerdas que Pero a ver- no querían? El presidente Polk dijo, no queremos. No lo No, querían. yo más bien me iría al otro hubiera, al del Tratado Maclean-Ocampo. Ah, o ese es otro Que hubiera. es donde, ahí sí, ¿qué hubiera pasado si el Congreso norteamericano, en vez de decirle no al Tratado Maclean-Ocampo, dice sí? Sí, bueno. Entonces yo creo que ahí sí estaríamos hablando quizás hasta de los Estados Unidos hecho dos países, el norte, la República del Norte, la República del Sur, y México como una especie de satélite colonial de la República del Sur, porque tendría el paso a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec, y ahí estarían hoy los gringos. ¿Qué hubiera pasado si naufraga el barco de Maximiliano y no llega nunca a costas mexicanas? Hubiera pasado que mandan a Fernando José como emperador y por lo tanto no hubiera habido Primera Guerra Mundial y por lo tanto tampoco hubiera habido Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees ¡Qué que Fernando- locura! ¡Qué locura! Francisco José. Francisco, perdón, José. Francisco. José. Francisco sí. José nunca había dejado el imperio austrohúngaro. Nunca, nunca. No, exacto, o sea, a ver. No, Pero no. hubieran encontrado... Oye, güey, ¿por qué no te vas a México? Imperio Austrohúngaro, México. Pero además, Imperio Entonces, Austrohúngaro, eso hubiera- México. además le surgía deshacerse de Pero Maximiliano. bueno, porque, era, claro, Sí. era- porque Maximiliano... No, yo creo que ahí hubiéramos ganado todos. Sí. Los mexicanos, Francisco José, porque ya me pero dijiste... no hubieran mandado otro príncipe, había muchos Que, por ahí. que además Maximiliano ya había sido virrey en Italia y le fue bastante mal. Pero no, la verdad nadie nos quería. O sea, si éramos Sí. los apestaditos de, híjole, ¿qué es México? Imagínense por un segundo que Juárez hubiera perdido la guerra de reforma. Híjole, eso sí está dramático. Es terrorífico. Estaríamos aquí con crucifijos y no sé cuántas cosas. Paco, Imagínate. o sea, la relación iglesia y Estado hoy en día, por favor, no me vengas. Es como si hubiera perdido la guerra. El Estado laico ya es una fantasía desde hace como 3 sexenios, la iglesia, los grandes obispos y todo. A ver, no, espérame un momentito. No, ¿Qué? ¿Qué? No, Alex, no. Bueno, siempre tiene un punto, porque siempre ha estado presente en la religión muy. Claro. muy. ¿Qué hace Porfirio Díaz? Negocia con la No, iglesia pero te y fuiste los muy lejos. incorpora. Valentín eso- Gómez Farías. Pero ese es Entra- antes, Ah, sí. claro, eso es previo. Por pero eso- bueno, no, estaba muy arraigado. Pero por eso Porfirio Díaz es el gran enterrador del liberalismo mexicano. Pues él enterró el liberalismo mexicano. Pero, claro, y por la vía de los hechos... Ese no hubiera, eso sí pasó. Eso sí Sí. pasó, por ese pacto con la iglesia. Sí. Bueno, pero... Sí, yo no creo, es decir, yo creo que a la larga los propios conservadores hubieran aceptado el registro civil, los panteones secularizados. No hubieran dado los bienes de la iglesia. No los hubieran intervenido, pero no era tampoco tan dramático ya por cómo se estaba moviendo el mundo la libertad de cultos. No, yo creo que la guerra de reforma cambió a este país radicalmente, ¿no? Y bueno... Se separó la mexicanos- iglesia del Estado, Claro, de sí, entrada. sí, pero Claro. bueno, hay que pensar, y si no hubieran matado a Madero, ¿no? Y si Madero hubiera gobernado... Ok. O sea- y si, yo lo que digo, y si no hubieran obligado a Madero a firmar su renuncia, si no la hubiera firmado, si no lo hubieran asesinado y Yo hubieran creo que lo aceptado hubieran mandarlo asesinado a de Cuba, todas maneras, aunque no hubiera A firmado. ver, no nos vayamos al momento de la renuncia. Desde el momento en que él ocupa la presidencia. Yo creo que tarde o temprano, si no era Huerta, Era cualquier otro. lo iban- Reyes, sí. cualquiera. Él no tenía una visión de Estado como para construir, como él creía tanto en que la democracia se iba a derramar sobre toda la República y eso iba a traerle el bienestar para todos, no tenía una visión de necesito acabar con el enemigo, necesito esto. No, Claro. y tocó también intereses muy complicados con los petroleros fundamentalmente, ¿no? Cuando empezó a poner los impuestos al petróleo, pues echó encima a medio Wall Street. O sea, yo creo que tampoco pudo medir él esa consecuencia, ¿no? Pero bueno, Porque si Juárez no hubiera muerto. ya estoy bailando. Que es curioso, cuando uno se pone a pensar en todas las implicaciones, porque suceden como en racimo, ¿no? Sí, claro, en efecto dominó. El efecto mariposa. Mariposa. Una mariposa Claro. que aletea en China provoca un tifón en las costas pero a del ver, Caribe. Benito, si no hubieran matado a Madero, pues no hay revolución mexicana. Que lo hubieran creído, que Madero le hubiera creído a su hermano y le hubiera dicho a Huerta, dame todo. Se hubiera acabado ese segundo golpe de Pero Estado. yo creo que hubiera venido otro.
Porque... ¿Pero quién? Pero si ya de la No, embajada, no. Wilson hubiera metido a alguien más. No, pero no, la embajada yo creo que es sola, o sea, es un importante su participación, pero quienes mueven el golpe de Estado son los militares y la vieja clase porfirista. Ese iba a seguir, o sea, tú lo que descabezabas era el golpe de Estado de Reyes, Mondragón y Félix Díaz, pero al final el ejército iba a seguir siendo el mismo que había sido de Porfirio Díaz. Pero si a Huerta lo hubieran torturado por traidor bueno, por eso, mis hubieras. Y si no hubiéramos brindado en este momento, el programa ya no continuaría. Pues bueno, ok, quedémonos con Gustavo. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que no le creyó a su hermano Gustavo y le dio 24 horas a Victoriano Huerta, que en ese mismo momento le hubiera dicho, a ver, échame todo para acá, te torturo, me das los nombres, ¿Pero por qué todo tortura? bueno, porque Porque para es que sacarle no me imagino a Madero Es que torturando. a ver, no, que lo hubieran, que hubiera dicho toda hubiera la nombrado a conspiración. Felipe Ángeles. Porque yo creo que Gustavo sí se hubiera puesto ya en unos términos sumamente serios Por eso. y le hubiera dicho, a ver, toda la conspiración hasta donde tope. ¿Hubiera existido otra conspiración para derrocar a creo que Madero? sí. Yo también creo que sí. O sea, Porque- está fundido desde el Sí, inicio. porque nuevamente, el asunto del jugar con el hubiera tiene que ver mucho con utilizar los elementos reales. Claro, Sí, el claro. contexto. Evidentemente Madero nunca hubiera mandado Torturar a Victoriano nadie. Huerta. Pero todo mundo sabía quiénes eran los porfiristas que estaban molestando desde hacía tiempo. Entonces, tú descabezas quizá a la cárcel o los fusilas a Huerta, Félix Díaz, Manuel de Mondragón, todos ellos. Pero había una clase política en todos los estados de la República que había envejecido con el porfiriato y que seguramente... se había enriquecido con y el se había- porfiriato. Sí. que seguramente vieron sus privilegios lastimados, seguramente habría surgido otra conspiración desde otro punto. Claro. Y además, dejando al ejército de Porfirio Díaz gobernar todavía, pues, se iba a aumentar más. El hubiera es muy amplio. El porque gobierno de Madero, tan inocente como era, ¿tú piensas que Villa o Zapata hubieran simplemente dicho, sí, viva, venga, vamos? Bueno, yo creo que Villa lo hubiera apoyado en torturar y en hacer todo eso. Ahora, hubiera tenido que sacar a todos los representantes de las embajadas, no nada más a Wilson, sino el de Gran Bretaña, el de España. Hubiera tenido que hacer una limpieza realmente que no Pero iba a había un hacer. jugador ahí muy importante que era Henry Lane Wilson. Le hubiera Pero puesto a el él lo artículo iban a quitar 33. en marzo. Bueno, sí, porque llegaba el nuevo presidente de los Estados Claro. Unidos. Bueno, pero de cualquier manera. Y no lo quitaron de inmediato, Alex, lo quitaron 3 meses después a Wilson. Pero bueno, Wilson fue uno de los grandes instigadores del asesinato. O sea, cuidado, Sí. ¿no? O sea, no nada Sí, más sí, fueron sí. los porfiristas, ¿no? Digo. Ahora, otra, por ejemplo, es ¿qué tal que en el caso de Carranza no? Porque Carranza, pues de cualquier manera estaba terminando ya su gobierno, pero si no hubieran asesinado a Álvaro Obregón, Seguiría siendo presidente hasta ahorita. hoy, no, presidente, no tengas Una duda. momia. No tengas Sí, duda. fíjate que De eso, alguna manera lo hubiera... No, hombre, no. eso es muy posible porque para cuando Obregón va a tomar por segunda vez la presidencia, ya como presidente electo, ya había hecho una superpurga en el ejército con la revolución De 23. de la huertista y había fusilado como a la mayor parte de sus enemigos. O sea, la gente que estaba con Obregón ya para el 28 era pues, ya muy, muy leales. Quizá dentro de un tono golpista que se hubiera vuelto México por los militares y la injerencia, quizá en algún momento dado le hubiera salido un bravo o un valiente para enfrentársele como lo intentó Serrano en el 27. Sí. Pero evidentemente creo que tendría el camino libre. O sea, si hubiera tenido el camino libre para echarse varios... Otro Porfirio. Tan libre que modifica la Constitución. El principal postulado de la Revolución Mexicana era la no reelección. Sufragio efectivo, no reelección. Y bueno, él que había sido presidente y que había hecho tantos esfuerzos por la Constitución del 17, finalmente deroga esa cláusula, ese artículo y se reelige. Pues claro, no solamente tenía al ejército de su lado, también tenía al poder público, al poder político, a los legisladores. Claro que se hubiera eternizado en el poder, pero bueno, y también se hubiera eternizado en el poder el propio Calles con su maximato. Si no es porque el presidente Cárdenas lo larga del poder. Sí. Y del país. Y del país, afortunadamente. Bueno, Claro.
Sacaba el yo no sé, máximo. pero bueno, qué bueno que Cárdenas se da cuenta de esto y lo larga del país. Sí, pero a ver, ahí el hubiera funcionó, porque al final se quedaron todos ellos en el poder. Exacto. Lo único que cambió fue la cabeza. O sea, ¿cuál es el gran éxito de ese momento? Que lograron garantizar la sucesión presidencial cada 6 años pacíficamente, pero con un partido político que ese es el Porfirio Díaz, ese es el Álvaro Obregón, ese es el Plutarco Elías Calles eternizado. Ahora, ¿qué hubiera pasado que no hubiera habido una represión de los estudiantes en el 68? ¿Qué hubiera pasado? Que es una herida bien grande y bien abierta. Wow. Híjole. ¿Hacia dónde iba México? Piensa que si después de Díaz Ordaz entró Echeverría, hubiera habido un 2 de octubre en un 3 de noviembre. Quiero decir... Sí. Pero lo hubo, el 10 de junio. El 10 de junio del 71. Claro, el 71. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que esa fue la gran oportunidad donde la falta de visión de la clase política mexicana impidió una paulatina transición a la democracia que hubiera permitido quizá tener un país 17 veces mejor que el de ahora. Sí. Porque en vez de cerrarte y cerrar todas las puertas de la democracia, que llegó 20 años después... 30. Sí. 30 años, sí, exactamente. Sí. Bueno, ya en la alternancia presidencial. Claro. Hubieras entonces mantenido quizá el milagro mexicano, si hubieras garantizado, por ejemplo, que la sucesión presidencial ir acotando al presidente, o sea, si hubiera habido un poco más de sensibilidad política de ese priismo de 1968-70, quizá no hubiéramos tenido las crisis económicas. Claro, por eso no hubiera que también Estados Unidos le puso un freno al asesinar a Kennedy. Esos vientos de libertad, de gente joven, de la primavera europea, todo eso era lo que representaba el movimiento del 68, y no nada más México lo trunca, también tenemos un Estados Unidos asesinando a Martin Luther King, a Kennedy, a Robert Kennedy. ¿Qué hubiera pasado? O sea, ¿a dónde iban esos vientos de cambio de la década de los 60? Pero fíjate, Estados Unidos, como quiera que sea, se convirtió en el país más poderoso del mundo en términos económicos, y nosotros no. Porque nos faltó ser invadidos. Quiero decir que haber tenido una guerra... ¿Cómo le fue a Japón? ¿Cómo le fue a Alemania? Sí, Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. El plan Marshall y toda la lógica de reconstrucción de los... Ve dónde están esos países que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Italia, Japón. Sí, pero a ver, ¿cuánta lana si hubieran clavado los mexicanos con un plan Marshall? Es que un gran hubiera. Sí. El plan era el plan Mar, porque el Chal se lo hubieran... Oye, no, pero además, ¿sabes qué? El hubiera sería si el mexicano no fuera como es el mexicano. Uy. Pero a ver, sí. Fíjate, lo que dice Benito, que me parece muy ingenioso, si los Estados Unidos le dan a Europa 50,000 millones de dólares para la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, mira cómo claro, para Estados Unidos fue maravilloso porque también empezaron a importar de Europa, de Estados Unidos, pues una serie de productos y de insumos, y regresó el dinero a los Estados Unidos. Fue una jugada magistral de ellos. Pero aquí en México, si nos dan 50,000 millones de dólares... No, pero si el programa Bracero no lo cumplió el gobierno mexicano, ahí está la respuesta Dame de los 50,000 millones de dólares, me quedo con 30,000, te doy 10,000. Como anticipo. Y le damos 5,000 a la ONU para que no digan nada. Dios. Es que exactamente, o sea, ahí tendríamos que, si la sociedad mexicana no hubiera o no fuera como es, quizá también tendría otro gallo cantaría. Ay, Sí. Todavía le deben a los braceros. México no pagó. Sí, claro, nunca. El plan bracero. Nunca se les pagó. Nunca. Pero tenía que haber pagado a los Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado? No, Estados Unidos le pagó al gobierno mexicano. Gobierno. Y el gobierno mexicano se lo chamaqueó. Por eso les digo que la respuesta al plan Marshall en México ya tiene el hubiera. ¿Saben qué? Este programa me puso muy nervioso. Es Voy a tener pesadillas. Viendo a Huerta vivo, sin cirrosis. Exacto. A ver. ¿Qué hubiera pasado si no chupaba a Huerta? ¿Qué hubiera pasado si él derrota a Villa y a Carranza y a todos? Qué gran pesadilla. Uf. Hubiera regresado el Porfiriato, hubiera regresado Porfirio Díaz. Porque Porfirio Díaz en algún momento pensaba y le decía, así en sus cafecitos y todo, la historia me va a hacer justicia y me van a llamar. Yo no creo que hubiera vuelto.
Lo hubieran llamado de manera Huerta, honoraria. yo no creo que hubiera aceptado. Se hubiera Como quedado. sí. Por Dios, solamente ve cualquier foto de Victoriano Lo Huerta. hubiera Claro que sí llamado iba a quedar- para que le diera el No hubiera espaldarazo. pedido, no, hombre, hubiera ejercido el poder de manera dictatorial. venía de Claro, regreso. no, Pero esto lo de- hubiera traído de siempre. regreso. La rebelión de Huerta no fue para, ojalá regrese Porfirio Díaz. No, Es para que yo era me quede para a gobernar. No, me refiero a que Porfirio hubiera regresado como una especie de miembro honorífico del partido que hubiera fundado Huerta. Pero yo creo que hasta Y- después, no en ese momento, porque Huerta no se la iba a jugar. No, pero estaba, bueno, Bernardo Reyes no había muerto en el intento, pero un Mondragón y un Félix Díaz le hubieran dicho, vente tío, regrésate, vas a ser honorario. Todo esto de la revolución fue una ocurrencia. ¿Sabes Ya qué? era un hombre muy mayor. Este programa está sirviendo para que pensemos que el pasado está bien donde está. Claro, ¿Me explico? sí, claro. O sea, Porque es lo que que entonces, hacemos ahorita impacta el futuro. Pero tanto así que por eso tienes que pensar mucho más tus decisiones del presente, porque... Eso, O sea, dítelo es- a ti mismo. Tu madre te lo repite constantemente. Pero porque el punto es, tenemos un país jodido porque hemos dejado ir en los últimos 50 años Oportunidades. cuando menos 5 grandes oportunidades para tener un país distinto, incluyendo cuestiones económicas, democráticas, de apertura. Ahí están las oportunidades perdidas. Pero fíjate, una oportunidad muy, muy importante que habría que ponerla sobre la mesa es la cadena de fraudes electorales que organizó el PRI durante todo el siglo XX. 70 años. 70 años de fraudes electorales. Digo, afortunadamente luego Zedillo ya en 1997, cuando pierde el control del Congreso, él dice sí, una sana distancia con el PRI. Pero bueno, los fraudes electorales, acuérdate en el 40, Por eso, pero acuérdate fíjate. el de 52, o sea... Oportunidad perdida. Ya, digamos que no pudimos hacer nada con los fraudes electorales del PRI. Llega el 2000, tienes la oportunidad de oro para enmendar el camino o para empezar a enmendar el camino y llega Fox, Calderón y Peña Nieto. Gracias. No, eso ya es. O sea, en tus manos tenías todo. Pero a ver, Alex, ¿y dónde está dónde acaba la culpa de ellos tres? Y comienza la culpa de la nación que los eligió. Porque ahí no, esa parte también es importante. Es muy fácil decir, es determinante. que Fox, es que Calderón, es que Peña. Bueno, los eligieron. Ve nada más la cantidad de votos que sacó Peña Nieto, ¿no? Digo, Los eligieron y ¿quién falló ahí en el momento de elegir? No solamente el elector, porque tú eliges, en el momento en que tú eliges es como si estás contratando a alguien. Sí. Contratas a un presidente para 6 años y tienes todo el derecho de estarlo criticando durante todo el sexenio porque no está cumpliendo con lo que te dijo que iba Lo que a no cumplir. nos enseñaron es una cosa que se llama rendición de cuentas. Y la democracia no nada más es votar y luego decir miles de cosas en Twitter. Son nuestros empleados. Bueno, pero no olvidemos la responsabilidad social de la nación cuando los eligieron a ellos tres. Sí. Bueno. Chicos, ¿qué hubiera sido un gusto que todo esto hubiera sido diferente? Ojalá esto fuera una pesadilla y de la que despertáramos.